la tabla de datos. Las tablas de datos forman parte de las herramientas de análisis de hipótesis de la ficha datos y nos permiten, o del menú datos, y nos permiten trabajar con varias hipótesis. ¿Ya? Estas tablas nos permiten cambiar el valor de algunas celdas para ver cómo se vería afectado el resultado inicial. Una tabla de datos analiza un conjunto de valores y determina posibles resultados. Sirven para poder formular diferentes hipótesis, considerando variaciones en algunas variables para ver qué resultado arrojan en cada caso. Se pueden crear tablas de datos de una o dos variables según el número que se puedan probar. Por ejemplo, las tablas de datos de una variable. Seguimos trabajando con fórmula de pago. Tenemos el valor de un préstamo, no importa. La tasa de interés es 6,50 a 25 años y te da una cuota mensual. En este caso está en euros. Ya eso lo podemos entender directamente. ¿Ya? Eso, yo luego, miren esto. Si consideramos que necesitamos solicitar un préstamo de 85.000 euros, una tasa de interés de 6,50 anual y una duración de 25 años, la función pago podemos calcular la cuota constante que vamos a pagar en ese préstamo. En este caso, es el resultado. Debemos tener en cuenta que en cómo queremos calcular la cuota según diversas hipótesis, tendremos los nuevos resultados que aparecerán debajo o a la izquierda de la celda que contiene la fórmula según indiquemos la variable de fila o columna. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy hablando yo? En este caso queremos calcular la cuota variando la duración. Se los explico inmediatamente. Una vez que hicimos la función pago y determinamos el valor de la cuota mensual a una duración de 25 años, yo quiero hacer una tabla que me permita a mí conocer si esa misma cuota fuera, o sea, si esa misma cuota mensual a 25 años, ¿cuánto yo podría pagar desde 20 años hasta 33 años? ¿Cuánta es la variación de la cuota en base a la cantidad de años? Y yo puedo sacar eso a través de la tabla de datos de una variable. Se llama tabla de datos de una variable. Es esta, ¿ya? Tengo aquí también esta página, que la encontré muy buena, ¿ya? Es la misma explicación, las tablas de datos de una variable, ahí lo tengo, ¿ya? Y ahí hago el resultado, tabla de datos, y llamo, se nos va a abrir la siguiente ventana. Lo único que hace esto es entregarte estos dos. Te pregunta, estas dos entradas, ¿ya? Entrada de fila y entrada de columna. En esta ventana tenemos que decidir si nuestras variables van en columnas y debemos referenciar la celda a la que se refieren las variables. Es decir, la duración que en nuestro caso sería la celda B3. ¿Ya? Cuando estamos trabajando con elementos verticales, principalmente, o estamos trabajando datos de filas, fila, es como el fijado, o es como la función, ¿cuál me hicimos? El fijado. ¿Cuál era el otro que? No, este curso no lo hice, es decir, el índice coincidir. ¿Ya? Eh, Tabla de datos, cuando estamos trabajando con datos de columna, es decir, fila, ingresamos los datos de la duración, ¿cierto? De la duración, aceptamos en toda esta tabla que está marcada y nos va a entregar el resultado. Aquí está el resultado, 573,92, que es el resultado inicial. Pero te calcula desde 20 hasta 33 años. ¿Ya? Ahí tenemos todas las variaciones de cuotas por periodos. Es como lo que hacen cuando cotizas una casa, un departamento. ¿Ya? Muy similar, muy similar. Te dan en 20, en 25 y en 30 años. ¿Cuánto te sale el valor? Eso es de una variable. El de dos variables, podemos tener la misma variación en meses, pero con diferentes tipos de tasas de intereses.
Este es de dos variables. Entonces, ¿cuánto varía la cuota mensual en base a duración en años y en base a tasas de intereses? ¿Ya? Hacemos lo mismo, seleccionamos toda la tabla, análisis de hipótesis, establecimos el primer valor, ¿cierto? Los valores de fila que calculan B4, los valores de fila que calculan los valores de columna. Tasa de intereses, y en 5 en columna, los años. Al aceptar, vamos a obtener todo el reporte de variación porcentual de tasas de intereses en años y con sus respectivas tasas. ¿Ya? Entonces nosotros nos sirve para tener un espectro completo de pagos. ¿Ya? Vamos a analizar esta información con análisis de hipótesis, tabla de datos. Ejercicio de tabla de datos de análisis de hipótesis. ¿Ya? Me sirve para vincular dos variables y analizar los escenarios o las posibilidades existentes. ¿Ya? Tengo mi valor actual, 60 millones de pesos. Interés, 2% por mes vencido. Meses, 12 meses. Valor de la cuota, ya sabemos ya que es una función de pago. Tenemos la tasa, esto está a 2% mensual. Está listo. Número de periodos, 12. Valor actual, ahí. Yo le colocaría un menos aquí, porque no está el menos declarado ahí. Ahí sí. Y el valor cuota. ¿Ya? O sea, tenemos valor mensual por un crédito de 60 millones de pesos a 12 meses, 5.673.576. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, determinar el valor cuota con la fórmula pago. Está listo. Segundo, y esto es lo que nos piden, vamos a variar, vamos a hacer un análisis de tabla de datos variando la tasa de interés cada 0,25%. ¿Ya? Pero vamos a partir del 1%. Y aquí me faltó. Partiendo del 1%. Ahí sí. Partiendo del 1%. Eso me faltó. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una tablita. Es igual, vamos a llamar al valor cuota aquí. Lo llamamos es igual y lo referenciamos. Luego aquí abajo, ¿ya? Vamos a ingresar el 1%. Luego aquí vamos a sumar el 1% más la variación. Pero esto tiene que quedar fijo, porque no se tiene que mover. Ahí. Y lo vamos a variar. Desplazamos el porcentaje variado. Ahí está. Vamos a variar el interés partiendo del 1%. Listo. Seleccionamos la celda de variación y relacionamos, sumamos con el valor del 1%. Listo. Desplazamos el porcentaje variado hasta un valor del 4%. Lo vamos a hacer ahora. Ahí. Ahí. Llamé, referencié el valor de la cuota. ¿Ya? Le puse aquí un 1%. Aquí en el siguiente, el valor del 1%, F13, lo sumé con el porcentaje de variación de tasa de interés del 0,25, o sea, más B9 fijado, lo desplacé hasta un 4%, y ahí tengo el cuadrito. ¿Tienen todo hasta ahí? Sí. Seleccionamos todos los datos de la tabla, ahora vamos a 5. Lo dejé paso a paso esta parte, el primero.
Seleccionamos todos los datos de la tabla. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada, columna. Estamos trabajando con la columna. Sí, estamos trabajando con la columna. Y para entregar los valores de fila. Entonces, nosotros marcamos aquí este valor. El valor cuota. Y ya está todo marcado. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Ya? Nada más. Acepto. Bueno, ¿por qué la referencia a la celda no es válida? Algo no. Pago B5, B3. Analizar como están los datos de la columna, vamos a hacer la opción. Me falta aquí. Ay, sí tiene, disculpen. El interés, no me fijé. Aquí. El interés, porque estamos variando el interés, no este resultado. El interés. El interés, ahí dice el interés. Porque estamos variando intereses. Por eso el resultado no no percibía. El interés. Y estos valores, si los dan porcentuales, los cambiamos a moneda. El interés. O sea, es la columna, el valor del interés, porque eso es lo que estamos analizando. El interés. ¿Qué tenemos? A un 1% tenemos un valor cuota de 5.330.000. A un 1,25, 5 millones, este es el valor normal que da. Este es el valor establecido, el valor cuota según el caso inicial. Y esta es la variación a un 4%. Todos los posibles análisis de resultado final del valor cuota según la cantidad, según la tasa de interés. De hecho, no selecciona el valor cuota, selecciona la tasa de interés. Y ahí yo puedo aplicar lo mismo para cualquiera de los datos que van en la fórmula, por ejemplo, para los meses, para el valor actual, para todo. Sí, para todo. Según lo que tú tienes que hacer la tabla de 60, valor actual, 60, 70, 80, 90, el interés que lo hice aquí, los meses para 12, 24, 36, 48, pero excepto este valor, porque el resultante no, tú afectas los valores iniciales. Sí, Ya. Nicolás, puedes hacerlo Ah, ya. Y perfectamente. siempre la tabla tiene que incluir Una dos, variable en este caso, una variable, ah, pero una variable. En unos minutos más hacemos el de dos ya. variables, ¿ya? Como en el ejemplo. Interesante también, ¿ya? Tú puedes variar el valor actual, 60, 70, 80, 90, con la tasa de interés, o el valor actual con los meses, etc. ¿Ya? Este es uno. Tengo otro, tengo otro. Se desea calcular el monto final en una caja de ahorro, una inversión, después de ahorrar después de ahorrar 100.000 cada mes. Se desea calcular el monto final después de ahorrar 100.000 cada mes. A una tasa de interés del 2% con un monto inicial de 700.000 pesos. O sea, depósito inicial, 700 lucas, tasa del 2%, periodo 12 y ahorro de 100.000 pesos. ¿Cuánto será el ahorro final con costos mensuales de ahorro desde 100.000 hasta 200.000? Y aquí tenemos la variación de montos de ahorro, son de 10.000. Son dos aparte esto, son dos aparte. ¿Ya? Aquí sacamos el monto, esto es valor futuro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. La tasa, 2% anual, dividido 12. Número de periodos, 12
pago, creo que aquí es S, el ahorro, ¿cierto? Y el valor actual, el depósito inicial. Ahí. De 700.000 inicial en un periodo de 12 meses ahorrando 100.000 pesos a una tasa del 2% pasado, convertido a mensual, tenemos un monto final de 1.925.900, 190. Esto lo elimino los decimales. Ahí. Y lo tengo listo. Lo tengo listo. ¿Cuánto será el ahorro final? Con montos mensuales de ahorro de 100.000 hasta 200.000. ¿Ya? Si yo, ¿cuánto ingreso de ahorro? Desde 100.000 hasta 200.000. Entonces voy a hacer la tabla 2. ¿Ya? Tabla 2 que va a quedar aquí. Selecciono el monto y digo desde 100.000 hasta 200.000. Va, me lleno en... ¿Qué estoy haciendo? Variación. 100.000 por cada 10.000. Ya. Entonces, 100.000 hasta 200.000. Ya. Ahí. eh, Voy a seleccionar este mejor porque es igual. Ahí más ese fijado. Ahí lo seleccioné directamente de aquí. ¿Por qué me toma menos? Debería sumarlo. 110, 120. Ah, y lo estoy tomando aquí también tengo que fijarlo. Ahí sí. Ay, señor. Me tiene mal la... Ya sé lo que me equivoqué. Ahí. Y aquí sería ese valor más ese fijado. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Está bien ahí. ¿Ya? Y... Vamos a poner un menos. Ahí no, es menos no. Ahí no, ya, lo voy a dejar ahí. Ya, aquí tengo esto. Y tomo el valor aquí. Datos, hipótesis, tabla de datos. Voy a ver afectado columna. Y me dicen que la variación de ahorro, ahí, obtengo el resultado. Ahí, lo convierto a moneda. Y ahí está. Para el primer caso de 100.000 te da lo mismo. De 110.000, si tú ahorras 110.000, si te ahorras 120, te ahorras 130, 140, 150, 160, hasta 200.000. ¿Ya? Ahí tienes la variación de precio. ¿Cuánto será el ahorro final con montos mensuales desde 100.000 hasta 200.000? Ahí lo tienes. ¿Ya? A seguir avanzando aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Generar un análisis de comparación de ventas entre 50 y 150 vehículos, cambiando el precio por unidad entre 9.990.000 y 13.990.000. ¿Ya? Aquí es solo una pregunta. Primer punto. Segundo punto, tenemos unidades vendidas, estamos hablando de vehículos, ¿ya? 100 unidades vendidas de vehículos. Precio por unidad, 9.990.000
Estamos hablando, yo los puse precio mercado, tenían otros números, yo los puse precio más o menos que podíamos. 100 autos a 9.990.000. Ventas antes de impuestos, ¿ya? La multiplicación está unido. Costos de producción, 355 millones de pesos. Yo lo puse en valor bajo, pero puede ser un costo mucho más alto, ¿ya? El costo de producción, ¿ya? Aquí me faltó el valor de producción por unidad, pero los costos lo declararon inmediatamente. El impuesto declarado, el 19%, ¿ya? 189 y ventas después de impuestos, ¿ya? Ventas después de impuestos. Ahí. Generar un análisis de comparación de ventas entre 50 y 150 vehículos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este punto? Vamos a escribir aquí la palabra variación de ventas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a variar de 10 en 10. De 10 en 10, para ir comparando, ¿cierto? La variación de ventas entre 50 y 150 de 10 en 10. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Es igual, mandamos a llamar al valor final, ¿ya? Luego aquí, abajo, vamos a mandar a llamar, no, vamos a escribir 50. En el siguiente, vamos a mandar a llamar al 50 más este valor F4, fijado. Y nos vamos a desplazar hasta 150. Tenemos listo eso. Cambiando el precio por unidad entre 7.990.000 y 13.990.000. Vamos a tener una variación de precios de los vehículos. ¿Cuánto ustedes pueden considerar esta variación? ¿Cuánto ustedes creen que podemos ir avanzando bien para que no sea tan extenso? 500.000, 750, 1.000.000. 1 millón mejor, ¿no? 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000, una comparativa de millón a millón. 1.000.000. De 1.000.000 vamos a ir variando. Entonces, al primero vamos a partir por 7.990, Al segundo es igual el anterior más la variación del millón fijado. ¿Ya? Hasta llegar a 13.990. ¿Este valor lo podemos dejar monetario? Ahí. Y tenemos listo el cuadro de análisis de datos de dos variables. La pregunta que creo que el otro día me hizo Nicolás. ¿Podríamos hacer esta variación con, o sea, este análisis de datos con dos variables? Sí, siempre y cuando, siempre aquí recordar que se va a cambiar en la sección de columnas o en la sección de filas, se va a cambiar algo que directamente se vea afectado. Aquí vamos a cambiar la variación de las unidades y aquí vamos a cambiar este es el precio por unidad, me parece que es el precio por unidad. Esos dos son los valores que se van a ver afectados. ¿Ya? La pregunta del otro día es si nosotros podemos incorporar más variaciones, ya sea, no sé, apalancamiento, amortizaciones, entre otras. Sí, sí. Tasas de interés, sí. Tasas de interés versus cantidad de cuotas, sí. ¿Ya? Son los valores que ustedes quieren ir cambiando, variando y llamándonos.
Por eso les digo que esto, y buscar objetivos y escenario son como los más cercanos que ustedes pueden ocupar referente al segmento que están viendo ustedes. ¿Ya? Tenemos listo esto. Marcamos todo, todo. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Seguimos, ya sabemos que con los valores de columna vamos a marcar la variación de columna respecto de las unidades, ¿cierto? Y los datos de fila, que son los precios, variación monetaria, precio por unidad. Datos de columna, unidades vendidas, datos de fila, precio por unidad. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo sé si está bueno? ¿Cómo sé si está bueno? Bueno, lo convertimos monetariamente. ¿Cómo sé si está bueno? Hay una manera de detectar si está bueno. En primera instancia, ¿cuál creen que sería? Analiza la tabla de datos. ¿Cuál creen, en primera instancia, cómo compruebo que está bueno? Viendo el valor que me entregan al principio del ejercicio, Ya, y eso el 100 implica unidades por 9.990.000. exactamente. Yes. Es lo mismo que si ustedes hicieran una comparativa entre tasas de intereses, a la menor tasa, a la mayor cuota. Tienen que identificar si en algún punto está, la intersección está, el que se mantiene al principio. ¿Ya? Porque también pueden en algún punto equivocarse y tomar datos equivocados de la tabla. Entonces lo mejor es que el dato inicial, o sea, dependiendo del ejercicio, ¿ah? Dependiendo del enfoque que le quieran dar. En este caso el dato ya está como casi al medio. ¿Ya? Ahí está, los 9.990.000 y las unidades vendidas. Esto no debería estar en monetario, yo me equivoqué. Ahí, número. ¿Ya? Nicolás, don Damaso, ¿se va entendiendo hasta el minuto? Sí, Ya, muy bien. bueno, después con la práctica se mejora la Sí, cosa. por supuesto, ¿no? Con la práctica, ustedes, las bases las tienen. Ustedes pueden aplicarlo en lo que ustedes realizan. ¿Ya? Ya tienen las variables, aquí tenemos una especie de estado de resultado, etcétera, etcétera. Lo hemos visto también en los ejercicios anteriores. ¿Ya? Pero aquí tenemos de dos variables. Generalmente usted analiza más de una variable, no una, sino que una que dependa de otra. ¿Ya? Para usar esta herramienta hay que tener activados los complementos en todos los equipos, ¿o no? No, estos vienen por defecto. Esto. El complemento solver se activa aparte. Ah, ya. Sí, pero estos vienen, de hecho, predeterminados. Predeterminados. Así que no reviste problema. ¿Ya? Yo de nuevo insisto, estos tres ya ganan aparte, ya que lo están viendo, lo están aprendiendo y aquí lo están visualizando. Yo lo comparo a esto, así yo lo veo. ¿Quiénes hacen esto? Los compadres que venden autos, los ejecutivos trabajan mucho con los valores muy similares a ustedes, en el sentido de mucho pago, mucho valor futuro, intereses, y esa es te entrega las comparativas. Ya el auto, si lo sacáis en 24, en 48, en 60 o en 72 cuotas con las tasas de intereses. ¿Y cuánto te varía el precio? Y en vez de jugar con los precios te salen acá. ¿Ya? Si tú das un pie de tanto, eso ¿cómo se llama este? eh, Te sirve para poder restar el valor a tu cuota. ¿Ya? Algo así lo veo yo. ¿Ya? En el segmento en esto mismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Inicio, formato condicional. Inicio, formato condicional. Reglas para resaltar celdas. ¿Es mayor que? No, disculpen. Cancelar. Formato condicional, nueva regla. Aplicar el segundo.
Aquí yo voy a hacer algo. Va, ¿qué es lo que dice? No le puse nada. Nueva regla, segundo, mayor o igual que 0, formato, relleno, va, mayor que 0 era verde, me confundí. Le voy a quitar la regla para todas. Formato condicional, nueva regla, el segundo, mayor o igual que 0, ahí sí, mayor o igual que 0, verde, ahí sí. Básicamente demostrando que tú no puedes, si vendes 50 vehículos a 7.990.000, te vas a perder absoluto. ¿Ya? 50 vehículos desde 8.990.000 empiezas ganando, pero muy poco. Obviamente, si vendemos 150 vehículos al más caro, vamos a obtener 1.344.785.000 pesos. Al revés, puede indicar el valor rojo más que el verde. ¿Ya? Vender vehículos desde 7.990.000, 50 de esos vehículos no vale la pena. Para nada. Ya, si vendes 10 más, ya empiezas a ganar. Metas. Yo puedo hablar de metas. Metas. Por comisiones, por metas. ¿Ya? Le pido a mi ejecutivo, soy encargado de venta, que vendan, si venden 60, ya una comisión de tanto. Llegan a 100, una comisión tanto, y 150, la más alta. ¿Ya? Puede ser, puede ser. Análisis de hipótesis, tabla datos 4. Esto se lo voy a explicar un poquitito. Esto fue mi proyecto de tesis de ingeniería industrial. Es una página que funcionó un tiempo y funciona excelente. Todavía yo tengo ¿cómo se llama este? El dominio de esa página, pero no sé en qué estado está. Sí, está deshabilitada. Era una página que quería, de hecho tengo el nombre, gestionalo.cl. A través de un amigo, pero el sitio es mío. ¿Ya? Gestionalo.cl. Era la idea de utilizar esta plataforma como una especie de portal inmobiliario.com, que hoy día está anexado a Mercado Libre. ¿Ya? Funcionó súper bien, trabajó aquí en la 8ª, 9ª y 10ª región, ¿ya? Con el tema de centralización de corretaje de propiedades, procedimientos administrativos de casa, departamento, todo, administración de condominio y muchas cosas más, ¿ya? El dominio, yo lo veía a nivel informático y de programación, página web, todo, y había otras personas encargándose de esto, de esta administración. ¿Ya? Se creó esto como un proyecto, partió el 2014, creo. 2014, el 2016 estaba implementado. ¿Ya? Y aquí todo lo que me costaba, el espacio publicitario, venta de espacio, asesoramiento, tenemos una proyección, este es un análisis económico, ¿ya? Cantidad de proyección de ventas, se hizo también se quería conformar como que todas las empresas de corretaje de propiedades, que en ese momento eran alrededor de 300 y tantas, registradas oficialmente, se les mandó. Tremendo proyecto, sí, mandé, ¿cómo se llama este? Encuesta en ese entonces, y logré enganchar a algunas, ¿ya? La proyección establecía la cantidad de proyección de venta de los proyectos, de que paguen ellos un espacio publicitario y que en ese espacio publicitario vayan teniendo diferentes tipos de beneficios, por decirlo. ¿Ya? Se percibieron ingresos al ya no me acuerdo tanto los detalles, ya realmente en ese entonces, pero me tomé muy en serio ese proyecto y se creó, que fue lo más importante. Ingresos, segundo, tercer, cuarto año. Bueno, la verdad es que entre el dicho y el hecho hay demasiados trechos. Creo que alcanzamos a generar unos 100 y tantos millones de pesos. ¿Ya? 107, 108 a nivel de ingresos. Se pagaron algunos sueldos, etcétera, pero nunca llegamos a este valor el quinto año.
pero sí por aquí, como valores de segundo año. Y aquí se calculan los ingresos, los costos, costos variables, depreciaciones, de equipos principalmente, utilidades de impuestos, ya, aquí mi impuesto, me acuerdo, ustedes deben saber más que todo de ese porcentaje de impuestos, utilidades después de impuestos, depreciaciones de los equipos, se resta y se suma, ya, el flujo neto, ya. Este análisis de proyecto me dio un BAN y un TIR. Ustedes más o menos tienen el concepto de lo que es un BAN y un TIR, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Pues probablemente sí, Sí, probablemente no. ¿Sí? sí, ¿Don Damaso? Algo me recuerdo el Ya. VAN, el valor actual, ¿cierto? Valor actual, Neto. sí, sí, valor Y actual. la T, la tasa Básicamente, interna de retorno, sí. la tasa interna de retorno. Sí. Básicamente, la factibilidad de que el proyecto te genere utilidades, de poder echar adelante la empresa, de que te va a ir bien. La empresa le fue bien, trabajó creo que entre el 2016 y el 2019, ¿ya? Después, estos administrativos se metieron en otra cosa, la persona, yo todavía tengo contacto con ellos, pero se fueron cambiando rubro, porque empezó a ganar, que íbamos a hacer competencia de portal inmobiliario y Toc Toc. Íbamos bien porque íbamos abarcando ya tres, íbamos a la cuarta región, pero la persona encargada se metió en un proyecto más grande, ¿ya? Y lo dejó botado, y yo dije, no, no, yo tengo otras cosas y no quise hacerme cargo, yo no soy muy del área de corretaje. Punto es que me encargué de todo esto, todo el análisis, todo, hice yo todo, la página web, todo. El sistema interno, autoadministrable, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque esto, dentro del proyecto, que yo me recuerdo, a mí, ya, excelente el profesor, todo bien, súper bien. Pero me dijo, dentro de un análisis de proyecto, en la parte económica, siempre hay que ver algo que se llama análisis de sensibilidad. ¿Y qué es lo que es el análisis de sensibilidad? Si tu van, si tus ingresos, ¿ya? Se ven afectados o se pueden ver afectados por variaciones porcentuales, tanto en los costos como en los ingresos. ¿Ya? Entonces, en este caso mi profesor ya me decía, ya, tú tienes tu van, pero tú tienes que ver si de acuerdo a tu van, los costos indirectos o externos o directos que vayan asociados a tu proyecto puedan ir subiendo los costos de 10 en 10%. ¿Ya? Y a su vez, si nosotros tenemos unos costos subiendo de 10 en 10, también los ingresos se pueden ver afectados, disminuyendo de 10 en 10. La pregunta es, ¿hasta qué punto tu proyecto es rentable? ¿Cuál va a ser el límite? No puedes subir los costos hasta más de, ni bajar los ingresos hasta. ¿Ya? Esto es enteramente ustedes. O sea, algo a nivel contable, análisis de contabilidad, pero de proyecto principalmente. ¿Ya? ¿Qué se hizo? Para explicarle esto. A esto se le copió, se le pegó. Esto viene de muchas hojas más. Yo saqué la hoja con todos los datos aquí resumidos, pero esta es la conclusión de muchos Excel más que vienen para atrás. Yo copié los ingresos y los costos sensibles, ¿ya? Tal cual, ustedes ven que no está anexado a ninguna hoja, son valores. Esos costos e ingresos los dejé aquí. Ingresos sensibles y costos sensibles. Luego les puse un factor. Les puse un factor de análisis. El factor de la normalidad. El factor normal. El factor normal es al 100%. Este, 91.296, 926, es al 100% en cuanto a costos y en cuanto a, o sea, en cuanto a ingresos y en cuanto a costos. Representan una normalidad del 100%. Un factor, un valor factor, un factor normalidad.
Ese factor que no está anexado se le ingresó un 1. Es una totalidad en relación al van. Ese valor ¿qué se hizo aquí? Se atraparon los ingresos y los costos. Los ingresos y los costos se atraparon, los ingresos y los costos. Y aquí se les puso sensibles en minúscula, pero son los ingresos y los costos. ¿Sensibles para qué? Para que el factor de la normalidad yo los pudiera nombrar como ingresos sensibles. Ingresos con el factor de la sensibilidad, que es la normalidad. A ese ingresos sensibles yo les multipliqué el ingreso del primer año por el factor fijado. Y lo desplacé hasta acá. No varió en nada. Solamente uní el factor de la normalidad, que yo lo creé, yo lo puse, el factor 91.926 al factor 1, y los costos fijos, que lo multipliqué por el mismo factor. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Ir generando la variación de los costos y los ingresos. ¿Ya? Los costos y los ingresos. El valor de 91.000 está tomado de ahí, como ustedes ya lo han hecho anteriormente. Como se fijan, ya está listo. Y aquí yo dejé una tabla de los costos subiendo de 10 en 10%. Y los ingresos bajando de 10 en 10%. ¿Ya? ¿Qué se hace ahora? Se toma todo, y aquí me van siguiendo. Se toma todo, absolutamente todo. Vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Siempre parto por columna porque yo sé que los valores de columna son estos. Y los valores de columna, siendo estos, son los ingresos. Los ingresos. Entonces, ¿yo qué tomo aquí? El factor de la normalidad. El factor base. ¿Ya? Este. Y luego, en fila, tomo lo de los costos. Este. Acepto. Lo vamos a transformar a nivel número. Y transformamos la moneda. De caso, a ver si... Porque sí. Sí. ¿Ya? Ahí. Luego de eso, ya ven unos números. No entiendo mucho. ¿Qué pasa? Formato condicional. ¿Les resultó? Si dice 91.926, les resultó. La normalidad. Damaso Nicolás. Sí, ok. No dice mucho eso. Formato condicional. Nueva regla. Segunda, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan menor o igual que 0. Formato. Relleno rojo. Fuente de color blanco. Relleno rojo. Fuente de color blanco. Aceptar. ¿Cuál sería la respuesta para este caso? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Los costos no pueden subir más allá de 1? Un ¿Y los, 50%, ¿Y los ingresos no pueden bajar más allá de 1? de un 30. De un 3. Para que el proyecto sea rentable. Si los costos superan el 50%, el proyecto no es rentable. Y si los ingresos bajan
sobre un 30 y tantos %, el proyecto no es rentable. Nuestro margen de subida de costos no puede ser más allá de un 50%. Puedo subir si aumento los costos en un 30%, obviamente mi utilidad va a bajar. Mi van va a bajar. ¿Ya? Yo puedo moverme en este rango. Y nada más. Interesante, ¿cierto? Eso mismo te iba a decir. Está buena la tableta ahí. Súper interesante. Chicos, ¿les Sí. cuento otra anécdota? Durante años, esta parte, desde el 2013, esta parte no la hice yo, me la hizo el profe. En ese entonces yo no supe, me pasé 5 años, el 2018 creo, tratando de averiguar cómo lo hizo. Nunca le seguí el ritmo porque era sequísimo el profe en esto, análisis de factibilidad técnico-económico. Que el 2018, cuando empecé yo desde lleno a esto, lo averigüé, sí lo hice, quedé pero extasiado cuando lo logré hacer yo. Cuando después me metí, porque tuve que meterme en esto en otros proyectos, en otros temas económicos también. La sensibilidad de análisis de proyectos técnico-económicos. Súper interesante. Súper, 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 súper interesante. Algo que quería compartirlo con ustedes. Si también les pudiera servir en algo de esto, que pudieran hacer con el estado de resultados, algo como esto, ¿ya? Y llevarlo a este ritmo. ¿Ya? Donde ustedes tienen la normalidad. ¿Cómo lo harían ustedes? Tienen la normalidad de dos variables, generan un factor, el factor de la normalidad que se llama el factor al 100%. Y eso lo multiplican por los ingresos y los costos fijos. Y en base a los ingresos y los costos, voy viendo variaciones de costos. Si yo quiero ver variación de depreciación, también lo puedo hacer, multiplicación por el factor de depreciación, por los impuestos, etc. Pero los impuestos varían poco, básicamente. Generalmente ustedes trabajan sobre ingresos y costos. En ¿Ya? Chile los costos, los impuestos varían constantemente, que tú sepas. Sí, Cambio de gobierno, cambio de... sí, en ese sentido sí, Sale un poco sí, sus reformas tributarias. eso, también se me había ido esa parte, pero sí, lo pueden hacer. Aquí siempre agregan el factor normal, tenemos el factor al 100%, y con eso empiezan a comparar su resultante. Y toman, seleccionan el valor, lo copian y lo pegan, el valor que quieren trabajar, y en base a eso generan hasta qué punto lo hacen, hasta qué punto no. O cuál es nuestra sensibilidad a los cambios externos, internos, que tenga tanto los costos, los ingresos, los impuestos, costos variables, costos fijos, no tanto, los ingresos y los costos, principio. ¿Ya? Entonces, Así. puede incorporar más variables, ¿cierto? Sí, lo pueden trabajar aquí. Y esta es la clave, el factor normalidad, pero entender que su factor normal, eso yo quiero dejar esto aquí claro, tiene que ir directamente su factor 1, ya lo pueden crear, yo lo tomé y lo creé. Su factor 1 indica que esto está al 100%. Y que este factor va a trabajar al mismo tiempo variando los ingresos y los costos para determinar sus valores sensibles. Y estos factores son los que se van a considerar en el análisis de datos, independiente sea la variable. ¿Ya? Independiente sea la variable. Entonces, el factor normal para poder generar este análisis de sensibilidad. Se los necesita.